días con ustedes. Les habla Julia Mendoza, psicóloga, Departamento de Psicología del Hospital Cayetano Heredia. Hoy día vamos continuando con esta serie de ponencias que tenemos dentro de esta red de capacitación que estamos teniendo en el Departamento de Psicología. Como me han antecedido colegas, todos temas relacionados con nuestra labor diaria. Lo que vamos a ver ahora es un aspecto muy importante dentro de nuestro trabajo, que es la atención al adulto mayor. Estos meses de confinamiento, de aislamiento, de cuarentena, como queramos llamarlo, ha traído consigo el diario enfrentar que tenemos, si es que hay papitos, mamitas en casa, que convivir con ellos en una situación en la cual ellos ya no ven la calle, ya no comparten, de repente ya no reciben a todos los hijos, de repente, y a los nietos. Entonces tienen que estar permanentemente, de repente, frente a un aparato de televisión, o los que todavía realizan labores de casa, ayudando en la casa, y haciendo actividades de repente mínimas. De repente antes colaboraban mucho más con los hijos, de repente viendo a los nietos, y ahora ya no pueden salir a la calle. Entonces, y bueno, por otro lado hay aquellos que ya necesitan de una atención mucho más personalizada, con cuidadores, o que de repente ya tienen algún tipo de deterioro. Nuestra ponencia hoy día se va a tratar justamente qué hacemos y cómo podemos ayudarlos para que los que están en casa con papá o con mamá, que tienen la posibilidad de poderlos de repente atender un poco más, de repente jugar con ellos, de repente conversar un poco más, no tenerlos tanto tiempo en la televisión, compartir tareas que los hagan sentirse útiles y que no caigan en lo que normalmente está cayendo la mayoría de la población, que es en depresión, en un gran miedo, ¿no? Entonces, justamente la ponencia de ahora se va a tratar sobre qué hacer en estos casos, cómo podemos de repente convertirnos todos los que de repente no son psicólogos, no tienen que ver con áreas o profesiones de la salud, convertirnos un poquito en cuidadores especiales para adultos mayores, ¿okay? Y los materiales que vamos a exponer ahora, muchos de ellos los podemos bajar de Google, ¿no? Y tener contacto con ellos y poderlos ayudar. Un poco la idea es esta, ¿no? Ponerlos en contacto con ese material para que de repente en casa puedan ustedes ayudar a sus pacientes, a sus familiares. Entonces, en primer lugar, pues, el aislamiento trae consigo una serie de alteraciones psicológicas, de efectos psicológicos, ¿no? Sabemos que el adulto mayor es la población, una de aspectos de la población más afectados por el COVID, ¿no? Hay mucha angustia, hay miedo, eh, hay un gran temor al contagio, se aíslan por ende. Entonces hay una serie de problemas que aparecen, y más si hay antecedentes de repente de algún problema de salud mental en el adulto mayor, ¿no? Hay de repente depresión, hay ansiedad, hay tristeza, hay insomnio, que es muy frecuente encontrar en el adulto mayor, y que tienen que identificarse bien este problema, ¿no? Sobre todo cuando hay también algún tipo de comorbilidad o alguna enfermedad física, eh, hay hipertensión, hay diabetes, de repente hay cáncer, hay alguna enfermedad neurológica o una enfermedad cardiovascular. Entonces, son situaciones que tienen que sopesarse en estos casos. Incluso, ¿no? Aparte de la depresión, hay situaciones de violencia que se dan en el adulto mayor y que de repente a veces no son ni siquiera notificadas, ¿no? Que uno de repente en la consulta puede darse cuenta de que existen situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, tanto la salud física como la salud mental es algo que uno debe cuidar en el adulto mayor, ¿no?
en cuenta pues, que son personas frágiles. Se recomienda entonces el control médico, ¿no? Ahora no hay la posibilidad de tener un control cara a cara, face to face con el médico. Hay muchos profesionales de la salud que están utilizando las telellamadas, ¿no? Entonces, esto nos permite tener un contacto más directo. Hay muchos geriatras, hay muchos médicos generales que están haciendo este tipo de labor. En el caso del adulto mayor, me conozco muchos profesionales que están haciendo esta función y que es muy, muy importante en este momento, salvo en los casos que ellos ya consideran importante, el paciente ya tiene que ser remitido para la atención presencial o de repente para un internamiento o una hospitalización en el caso que sí lo requiere. Teniendo en cuenta pues que esta población nuestra, como lo repito, es una población de riesgo, es una población frágil. El adulto mayor y la familia del adulto mayor tiene pues mucho miedo de tener tanto al contagio, no solamente como familia, sino porque saben pues que el adulto mayor puede ser una población pues muy vulnerable, ¿no? Entonces es importante, por eso de las telellamadas, les decía, porque la escucha activa, el afrontamiento psicosocial que se hace del adulto mayor, el enseñarles técnicas, ¿no? A la familia, técnicas para afrontar esto, es muy importante hacerlo, ¿no? Si no se puede con atención presencial, la telellamada es muy importante. Entonces, vemos pues, y adentrándonos un poco en el tema, ¿qué será estimulación cognitiva? ¿No? Estimulación cognitiva son tareas, prácticas o ejercicios que están dirigidos a potenciar, a reforzar todas las funciones cognitivas del adulto mayor, de manera que si ya hay algún tipo de déficit, hacer que este no se note o que este avance, porque va a avanzar, ¿no? Todos vamos a envejecer y el cerebro es uno de los órganos que más envejece, que no se llegue a un deterioro, ¿no? Hay efectos que va a tener la estimulación cognitiva en adultos mayores y es muy importante tenerlo porque estamos viendo que la esperanza de vida cada vez ha aumentado más, o sea, vivimos más tiempo. El promedio de vida ahora es más o menos de 75, 85 años, o sea, imagínense, ¿no? Ahora hay personas que pueden vivir más de 100 años. Fácil los vemos, ¿no? Adultos mayores que llegan más de los 90 y llegan bien. Entonces, la tercera edad se va prolongando. Entonces, ello amerita que la demanda dentro de los establecimientos de salud cada vez sea mayor para la población adulta mayor. Hay ahora mucho más geriatras. Así como llevamos al pequeño, al pediatra de chiquito, y tenemos el pediatra de cabecera, pues cuando ya tenemos un adulto mayor en casa, tenemos que tener también un pediatra de cabecera. Este profesional se va a encargar de monitorear cualquier efecto, cualquier alteración que presente alguna enfermedad de fondo que presente el adulto mayor y lo va a derivar, si es necesario, al neurólogo, al psiquiatra, al endocrinólogo, etc., ¿no? Ahora, los tratamientos farmacológicos, cuando uno llega a esta edad, el tratamiento farmacológico le da un beneficio para lo que es una enfermedad crónica, obviamente, pero cuando estamos hablando ya de algún tipo de, primeramente, envejecimiento normal o un deterioro cognitivo, o adultos mayores que llegan a hacer demencia, el tratamiento farmacológico tiene un efecto, pero no cubre todo. Es importante, sí, pero hay una parte que nos queda, que es la parte cognitiva, que es la que va a ayudar al adulto mayor mucho más a subir los efectos psicológicos que traen consigo los deterioros. Va a ayudarle, por ejemplo, a mantener mucho más su autonomía personal, les va a proporcionar mucha mayor satisfacción personal el saber que son capaces todavía de valerse por sí mismos, de hacer sus cosas y no estar dependientes de la familia. Entonces, ¿por qué se requiere de esta estimulación cognitiva? Porque nos va a permitir que el adulto mayor desarrolle toda su potencialidad.
incluso que estos avances de los deterioros que van a darse en cualquiera de las esferas cognitivas no se noten tanto, se van a dar, no solamente el deterioro físico, orgánico, sino el cognitivo, se van a presentar, pero los avances pueden ser más lentos. Entonces, eh, este periodo de envejecimiento por el cual vamos a pasar todos, no solamente corresponde entonces a la edad, ¿no? Hay una serie de factores que van a influir en este deterioro, el ambiental, el social, el familiar, porque imagínense, llegado a los 70, si la persona trabaja, ya se va a entrar al llamado proceso de eh, jubilación, ¿no? O la cesantía. Entonces se va a quedar en casa, ¿no? Va a obligarse de repente a quedar en casa, que antes trabajaba todo el día o tenía más de un trabajo, ya no va a poder ejercerlos todos. Entonces va a tener que cubrir sus tiempos. Y la familia, si lo aparta, si no lo deja realizar actividades, o ya entra indirectamente en un periodo también de aislamiento, confinamiento, ¿no? La sociedad misma. Entonces, es importante que veamos todos estos procesos por los cuales va a pasar el adulto mayor. Hay una serie de programas que se están desarrollando, protocolos especiales, se realizan desde el nivel comunitario. Las municipalidades desarrollan ahora programas del adulto mayor, desarrollan clubes del adulto mayor, igual que salud, tienen estos clubes. Eh, Obviamente ahorita todo esto está parado, no hay este tipo de reuniones, ya sabemos, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hay instituciones privadas que tienen talleres especiales relacionados para estimulación cognitiva, talleres de memoria, etcétera. Todo esto se ha estado dando hasta antes de la pandemia. Eh, y de qué, en qué tenemos que centrarnos cuando hablamos de rehabilitación cognitiva. Todo esto es un proceso por el cual las personas, los adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, van a estar frente a profesionales de la salud, como psicólogos, de repente algunos rehabilitadores, terapistas, cuidadores, incluso miembros de la familia que se capacitan para poder ayudar a enfrentar estos hechos. ¿Cuáles son los objetivos de la estimulación cognitiva? Primeramente, lograr que la persona mantenga sus capacidades mentales, ¿no? Su atención, su concentración, su memoria, su orientación, su capacidad de reconocimiento, su percepción, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, evitar que se desconecte del entorno, ¿no? Mantenerlo al lado, por ejemplo, de lo que ocurre en casa. Siempre preguntarles, por ejemplo, durante el día qué es lo que van a hacer, o qué día es hoy desde la hora que despiertan, ¿no? Mantenerlos conectados con lo que sucede en casa, fortalecer las relaciones sociales. Ahora las relaciones se han reducido a los que viven en casa. ¿Sí? Lo cual antes se daba, era mucho más extenso, al adulto mayor lo podíamos sacar los fines de semana de repente a visitar a algún familiar, o de repente ellos mismos se movilizaban solos, ¿no? Darles seguridad para que puedan fomentar su autonomía, puedan hacer todas sus actividades de la vida diaria solos, ¿no? Estimular, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con su identidad, su autoestima, no regañarlos. Hay algunos que ya no pueden hacer algunas cosas y de repente tendemos muchas veces a minimizarlos, que ya no puedes hacer esto, no hagas eso, te vas a caer. Esas son cosas que no debemos hacer, ¿no? Debemos fomentar que ellos puedan desarrollar actividades y más bien estimularlos cuando las hacen bien. Por lo tanto, pues minimizar el estrés, minimizar reacciones psicológicas, ¿no? La ansiedad se presenta con mucha frecuencia en los adultos mayores, la tristeza, la depresión, cuando ven que ya no pueden hacer actividades solos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos intermedios? Mejorar el rendimiento cognitivo,
estamos hablando ya de actividades cognitivas, de como ya decíamos, ¿no? Atención, concentración, memoria, motricidad, lenguaje, mejorar el rendimiento funcional, la realización, ¿no? Tiene que ver con toda la realización de las actividades de la vida diaria, mejorar su estado de ánimo, ¿no? No hacerlos sentir, que llegar a la tercera edad es hacerlos sentir enfermos o hacerlos sentir discapacitados, eso no, ¿no? Por lo tanto, pues lo que conseguimos con ello es mejorar la calidad de vida, tanto de nuestro paciente, de nuestro adulto mayor, como de los familiares. Entonces, entramos a esta escalerita, ¿no? Que siempre les explico a los pacientes y a sus familiares. Hay una escalera que va hacia abajo, escalones hacia abajo. Arriba tenemos el envejecimiento normal. Entendemos como envejecimiento, ¿no? Que hay pues incluso etapas. Hay un adulto mayor joven, hay un adulto mayor medio, hay un adulto mayor viejo, gerón. Entonces, el envejecimiento normal ya viene a convertirse en la etapa en la cual la persona sentimos que ya todos sus órganos, empezando por la piel, ¿no? Comienza a verse diferente, ¿no? Entonces, es una persona sana, obvio, pero es una persona frágil, ¿no? Hay una disminución progresiva, hay una serie de cambios, ¿no? Las modificaciones morfológicas que ya mencionaba, que comienzan desde la piel, ¿no? Las señoras comienzan a ver esto en primer lugar, el cabello, ¿no? Las canitas, entonces comienzan a hacer el tinte del cabellito, las cremitas, algunas que tienen posibilidades ya utilizan otras técnicas mayores para no verse mayores, ¿no? Pero el paso de los tiempos, del tiempo es inexorable, no perdón, ¿no? Entonces todos los seres vivos pasan por este proceso cronológico. Y estos cambios moderados que se dan también, pues van a coincidir no solamente con lo físico, sino también con lo fisiológico y también con lo psicológico. Entonces hay una serie de cambios que se dan a nivel también bioquímico, a nivel fisiopatológico, entonces las neuronas también se van a ir afectando y lo cual va a afectar también todo lo que es el rendimiento cognitivo de la persona. La primera función que comienza a afectarse con el envejecimiento es la memoria. ¿Okay? Lo primero que vemos que va a ir cambiando. Entonces, el adulto mayor, por ejemplo, lo primero que podemos notar es que tienen algunos olvidos. Hay olvidos que pueden ser muy leves, casi ni se notan, y el adulto mayor no lo percibe, pero lo percibe la familia, ¿no? Comienzan a olvidarse, por ejemplo, encargos, comienzan a olvidarse de dónde dejan las cosas, algunos, por ejemplo, comienzan a olvidarse qué día estamos, ¿no? Se desorientan. Entonces, esta primera función es la que comienza a afectarse cuando hablamos de envejecimiento normal. Pero si bajamos un escalón en esta escalerita de la que les hablaba, encontramos ya un deterioro cognitivo, ¿no? El deterioro cognitivo, si lo vemos como desde el punto de vista neuropsicológico, neurológico, también hay varias formas de deterioro cognitivo, ¿no? Pero vamos a hablar en general del deterioro cognitivo como este proceso en el cual la persona va a pasar del envejecimiento normal al deterioro demencial, que es el último escalón hacia abajo en la escalera. Aquí se produce un rendimiento de una disminución del rendimiento cognitivo en más de una de las esferas cognitivas. Dijimos que en el envejecimiento normal lo primero que comienza a afectarse es la memoria, ¿ok? Bueno, aquí ya se ven más esferas afectadas. La atención, la orientación, la motricidad, la praxia, por ejemplo, se ponen un poco torpecitos para hacer cosas, lenguaje, algunos, por ejemplo, comienzan quieren decir una palabra y de repente no la encuentran y les dicen a ustedes, la tengo como que en la punta de la lengua y no le sale la palabrita, ¿no?
o empiezan a tener dificultades para comprender una orden, entonces hay que repetirles varias veces la misma orden para que la entiendan, ¿no? Entonces no solamente la expresión, sino la comprensión la que comienza a alterarse. Eh, Sin embargo, pueden realizar todas sus actividades de la vida diaria. Su rendimiento funcional es normal. No hay ninguna dificultad casi y la calidad de vida no se ve afectada. Es frecuente sí encontrar que durante esta etapa aparecen una serie de factores asociados, ¿no? Factores orgánicos o fisiológicos, hay enfermedades de fondo que presentan muchos pacientes, ¿no? La diabetes, la hipertensión es muy frecuente, la obesidad también, que tiene que ver con los estilos de vida, ¿no? Los problemas alimentarios. Hay algunos que no se han preocupado mucho por este aspecto, ¿no? Y suben mucho de peso. Hay también características psiquiátricas de fondo, ¿no? Hay adultos mayores con cuadros depresivos largos, con insomnio, o cuadros de otro tipo de carácter psiquiátrico, ¿no? Y que pueden potenciar, agudizar ese deterioro cognitivo. Muchos de estos cuadros evolucionan hacia la enfermedad de Alzheimer, otras formas de demencia. Pero no vamos a pensar tampoco de que no tiene tratamientos. Justamente la idea de los programas de los que hablábamos hace un momento de apoyo al adulto mayor, no solamente se dan en la parte del envejecimiento normal, a los que están bien, sino también en esta etapa. En la parte del deterioro cognitivo es importante, al igual que el tratamiento farmacológico, también los ayuda a mejorar la calidad de vida, ¿no? No todos los adultos mayores con deterioro cognitivo evolucionan a demencia tampoco. Por lo general van a progresar a enfermedad, a Alzheimer o a otras formas de demencia, pero no todos, ¿no? Entonces, el último escalón hacia abajo, entonces es la demencia, ¿no? Antes se llamaban demencia senil, ahora hablamos de enfermedad de Alzheimer, ahora hablamos de enfermedad de demencia vascular, de demencia infarto, ¿no? De demencias corticales, en fin, infinidad de formas, pero en general lo que tenemos que tener en cuenta es que este es un deterioro progresivo, ¿no? Irreversible, no va a curarse, no va hacia atrás, va siempre eh, en busca de que la persona cada vez sea menos capaz de poder estar totalmente capacitado como lo estaba antes, ¿no? Entonces empieza a disminuir todo lo que tiene que ver con cognición, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, la atención, el juicio, el razonamiento, el cálculo, el lenguaje, todo comienza a bajar, ¿no? La memoria, el afecto también se ve alterado, hay cambios en la personalidad, hay de repente algunos hijitos que eran muy lindos, muy amorosos, muy afectuosos, y de repente se tornan irritables, apenas el nietecito hace una travesura o hace bulla, se ponen irritables, tienen a veces reacciones agresivas, ¿no? Entonces, eh, todas estas alteraciones se pueden dar, ¿no? Y la familia tiene que comprender que hay ese tipo de cambios, ¿no? Y ya muchos de ellos están en casa con cuidados especiales, a veces el mismo familiar el que se encarga de cuidarlo, a veces hay la posibilidad de tener cuidadores, pero todos estos cambios tienen que ser comprendidos y aceptados. No podemos regañarlos, no podemos molestarnos, no podemos hacerlos sentir como que son una carga, porque la demencia es una parte de todo el deterioro que conlleva no solamente lo cognitivo, sino también lo físico. Como ya son dependientes, tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, con lo que comen, tener cuidado cuando se movilizan en casa, porque así sea un departamento pequeño se pueden perder, se pueden caer, porque ya no hay un buen control postural, ya no controlan esfínteres tampoco.
entonces hay que usar pañal. E incluso hasta para comer tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, con las comidas que se les da, no podemos darles comidas donde tengan que masticar mucho, morder muchas cosas en grande, porque hay disfagia también, ¿no? Entonces hay que cortarles la comida pequeñito, hay que darles más purecitos, las sopitas se les puede dar, no calditos, sino con algún tipo de espesante. Eh, Todo eso para evitar que se atoren. La disfagia es muy frecuente en ellos. Entonces, lo que vamos a comenzar a ver es justamente la estimulación. Este es un ejemplo de lo que suelen o van a encontrar, ¿no? Lo pueden encontrar en Google, pueden inscribirse a páginas especiales, a Luminosity, a Fitness Cerebral, a pedir fichas especiales para estimulación cognitiva. Cada área de España tiene muchos contactos para este tipo, y hay cuadernos que están desarrollados, como este es solamente un ejemplo, cada una de las funciones, y cada uno de estas funciones tiene niveles, ¿no? Desde el 1 al 5, en cada una de ellas se puede encontrar material para trabajar, que van desde lo más leve, desde lo más simple, hasta lo más difícil. Entonces, entrando ya en esto, tenemos, por ejemplo, uno de los primeros aspectos a desarrollar con ellos es la atención. Entonces, tenemos que ejercitar todo lo que tiene que ver con atención y concentración, con búsqueda atencional, y la orientación espacial también es importante, el nivel de alerta, la atención ejecutiva durante tareas, ¿no? Entonces, hay muchas tareas que podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, tareas de cancelación, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, un panel donde hay infinidad de letras, y de repente poderle decir, a ver, donde encuentres la letra A, si es que es una persona con un buen nivel, o con un nivel de escolaridad, una secundaria completa o una primaria, ¿no? Pueden cancelar letras. Si no, figuritas, ¿no? Si no es letras, figuritas, o unas bolitas, donde encuentres una bolita, la marcas, ¿no? Entonces, ojo, todas estas tareas que vamos a ver, que uno les diga que lo hagan solos, no los hacen solos. O sea, uno tiene que sentarse mínimamente con ellos, pues, unos 45 minutos, por lo menos, para poder hacer las tareas con ellos. Si la hacen acompañado, es más fácil que lo hagan. Si nosotros les digamos, háganlo solos, no lo van a hacer. ¿Te dejo esta tarea para que la hagas? No la hacen. Entonces, si podemos capacitar al cuidador o cuidadora para que lo haga con ellos, es mucho más fácil. Hacer, por ejemplo, que repitan, que ubiquen figuras superpuestas, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos, vemos un laberinto, ¿no? Entonces le decimos al gatito, ¿no? Acá está el gatito, vamos a ayudarlo a que llegue donde está el ratoncito, ¿no? Es una forma de poder utilizar los laberintos. Las fotografías, si tienen álbums en casa, ¿no? Sáquenlos, desempolven los álbumes. Es muy importante para trabajar atención, para trabajar memoria, para trabajar lenguaje, ¿no? Saquen una foto, por ejemplo, ¿no? Y les pueden decir, ¿qué detalles ves en la foto? ¿No? O de repente, ¿quiénes estaban en la foto? Que les cuenten la historia de la foto, ya están trabajando también memoria con ellos, ¿no? Los naipes, ¿no? Las barajas, si les han gustado, sobre todo a los adultos mayores, a los varoncitos, les gustaba mucho jugar naipes, pues jueguen naipes otra vez con ellos, ¿no? Los pupiletras que aparecían antes en los diarios, también pueden utilizar pupiletras para trabajar con ellos. Y las situaciones de la vida diaria, como les decía, es estar atentos a lo que sucede en casa, ¿no? Sin necesitar material, ¿no? Están conversando con ellos y de repente sienten un ruido o alguien entró a la casa. ¿Quién entró? ¿Quién es él? ¿No? Si lo reconoce, ¿no? ¿Y a qué se dedica él? ¿Qué cosas hace él? Si entró el nieto, si entró el hijo. O sea, hacerlo que esté atento a la situación de la vida diaria, la situación de casa, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, como les decía hace un rato, si no hay escolaridad, pero tenemos figuritas, ¿no? Entonces le pedimos, por ejemplo,
que marque, rodee con un símbolo, o que tache todos los rectángulos o todos los rombos, ¿no? Entonces durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos le damos para que haga la tarea. Algunos lo hacen muy rápido, otros se demoran más y podemos ayudarlos incluso, ¿no? Los pupiletras, igualmente, ¿no? Los ayudamos, vamos a buscar, ¿dónde está Francia? Los ayudamos a que busque Francia acá, o les decimos, mira, acá hay algunas figuras, a ver, ¿qué figuras hay? Y él va reconociéndoles qué figuras están superpuestas, ¿no? Igual acá, figuritas, vamos a marcar, a tachar todas las teteritas que veamos, tachamos todas las teteritas que veamos. O sea, este tipo de cosas, de ejercicios, ayuda a mantenerlos atentos durante 1 minuto, 2 minutos, algunos se pueden demorarse hasta 5 minutos, pero estamos con ellos durante la tarea. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con razonamiento, ¿okay? Con control atencional, con toma de decisiones. Hay tareas que se pueden hacer, que tienen que ser leídas, y otras tareas que pueden ser solamente visuales. Hay una gran variedad de estímulos que pueden bajar, por ejemplo, incluso algunos que no necesitan estímulos, leer, ¿no? Que cojan una revista, no un diario, ¿no? Y que luego comenten con ustedes lo que leyeron, ¿no? La lectura ya es, o lo que comprendieron de lo que leyeron, ¿no? Es una pequeña lectura, o son un cuento pequeñito, ¿no? ¿Y qué has entendido de lo que has leído, ¿no? Nos sirve mucho, por ejemplo, las pequeñas lecturas que hay en los libros de los niños, ¿no? Nos sirven bastante si son pequeños. Hay algunos que tienen más capacidad para ello. Por ejemplo, hay algunos adultos mayores que les gusta leer, que incluso leen la Biblia, leen libros, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo último que has leído? ¿Y de qué trató? ¿No? O sea, sin necesidad de ejercicios de este tipo. Ordenar acciones, que tanto puede hacerse de manera visual, como el razonamiento por secuencias, ¿no? Que tenemos acá algunos. Acá tenemos varias acciones que están escritas, están en desorden, entonces las leemos con ellos y le decimos, vamos a ordenar qué se hace para hacer una tortilla. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces acá están todas las acciones, ¿ok? Y nosotros le vamos diciendo y le vamos ordenando una por una cuál debería ser la acción a realizar, el orden, perdón. Igual acá hay acciones que están dibujadas, ¿no? Y que es lo primero que se debe hacer cuando uno va a comprar el pan. Vamos a ordenar las acciones, ¿no? Entonces, desde que entramos a la panadería, pedimos el pan, recogemos el pan y nos vamos, ¿no? O acá hay una serie de recuadros que podemos ordenar a manera de hacer un laberinto, ¿no? Incluso algunos deben tener a su lado los famosos cubos mágicos, ¿recuerdan? Cómo podemos estructurar un lado en el cubo que parezca por un lado rojo, por un lado azul, por un lado verde, ¿no? También es una forma de poderlos ayudar a estimular. Incluso en este ejemplo que veíamos, vemos 4 filas diferentes, pero vemos, por ejemplo, animales, días de semana, planetas. Esto se puede hacer en adultos mayores que tengan un poco más de nivel cultural, por ejemplo, ¿no? Flores, utensilios, prendas de vestir, y le decimos que él elabore la 4ª fila. Todos estos ejercicios obviamente van a ir modificándose dependiendo del nivel cultural, del nivel de instrucción que tenga el adulto. O sea, podemos comenzar de cosas muy simples a cosas más complejas. Incluso en los libros que nos ofrecen estas redes van así, ¿no? De tareas simples a tareas más difíciles. Para lo que es lenguaje tenemos no solamente lo que nos ofrece el bajar tareas especiales, sino el diario convivir con el adulto mayor, preguntarles,
el hablar con él, ver cómo está su discurso, en qué orden va expresándose, cómo es la producción de su vocabulario, ¿no? No solamente expresión, sino comprensión, si nos está comprendiendo, ¿no? Si tenemos que repetirle muchas veces la orden, hay que repetirles muy despacio lo que les vamos diciendo. Utilizar mucho el significado de las palabras. A veces ellos no entienden una palabra, entonces hay que explicarles qué significa eso, ¿no? Usar sinónimos, antónimos, ¿no? ¿Qué es lo contrario? Y decirles, ¿no? ¿Qué es lo contrario del día? La noche. Pero entrenarlos, o sea, hacerlos como un juego, ¿no? ¿Qué otra palabra utilizamos en lugar de decir pared? ¿No? Entonces hay que ayudarlo, muro, por ejemplo, ¿no? Pero ayudarlos. Eh, Estábamos hablando sobre el lenguaje, la capacidad para comprensión, para la expresión y la comprensión, y que estos aspectos se pueden trabajar en casa sin necesidad de mucho material, ¿no? Utilizando significado de palabras, los sinónimos, los antónimos, como una especie de juego para trabajar con ellos. Las categorizaciones, no sé si recuerdan, muchos hemos jugado de repente en el colegio, a ver, vamos a ver qué nombres comienzan con la letra A, ¿no? ¿Qué nombres de animales o de cosas o de países que comiencen con la letra C o con la letra D, y que todos vayamos diciendo las diferentes categorías, ¿no? Es una especie de juego. Si hay posibilidad, por ejemplo, en una lectura, le damos una lectura y le decimos, por ejemplo, que tache todas las letras S que encuentra en la lectura. Entonces estamos trabajando lenguaje, estamos trabajando atención también, ¿no? A veces se tiende con la edad a omitir el utilizar palabras funcionales, las conjunciones, las preposiciones, entonces los que conectan las oraciones. Entonces es bueno utilizarlos dentro de la misma conversación, por ejemplo, el y, a, dónde, para, por qué, de qué, entonces ese tipo de palabras que conectan oraciones, ¿no? Por ejemplo, les damos varias opciones, por ejemplo, el día del cumpleaños de tu mamá, ¿qué es lo que debes hacer, no? Entonces damos varias opciones, va leyendo y él va eligiendo qué es lo que se debe hacer en el cumpleaños de la mamá. O, por ejemplo, acá, ¿no? Que construye una frase. Le damos todas las palabras sueltas y él va a construir una frase con eso. Por ejemplo, acá dice, eh, eh, o por ejemplo, le damos la frase y elige la palabra que está asociada con esa frase, ¿no? Dice, dar un consejo sobre algo a una persona y le damos varias palabras para que él elija, ¿no? Presionar, recomendar, admirar, olvidar, componer. Se elige la palabra que está asociada con eso. No necesariamente de repente, algunos no ven bien, ¿no? Ahora de repente, ya los lentes nos ayudan mucho, entonces nosotros podemos leerle la palabra de repente y él va a escoger la palabra que debería estar asociada a lo que se le está preguntando. La sopa de letras o las letras, como les decía hace un momento, también ayuda. Los crucigramas. Hay muchos adultos mayores que les encanta estar, antes salían los crucigramas grandes en el comercio, pues andaban con su crucigrama, con su diccionario, ¿no? Si no reciben periódico ahora, pues hay que bajarles crucigramas. Uno entra por Google si hay la posibilidad de hacerlo y les bajan crucigramas incluso de los más simples a los más complejos, ¿no? La memoria, dijimos que es la primera función que se altera, ¿no? Entonces, y la memoria que más podemos utilizar aquí para poder reforzar es la memoria visual y la memoria verbal, ¿no? Entonces, hay que trabajar con fichas. En la primera tenemos, como en el ejemplo, ¿no? Una faldita y unos guantes, ¿no? Y luego le ponemos las mismas fichas donde ya no aparecen las figuritas y le decimos qué figuritas faltan y dónde estaban. O sea, siempre vamos a tener entonces una lámina que es el aprendizaje, lo va a ver por unos instantes, luego se la quitamos,
podemos darle alguna tarea en ese lapso para ver incluso qué tan bien está su memoria a largo plazo. O lo hacemos de inmediato, le volvemos a presentar la misma lámina, pero vacía, ¿no? Con las figuritas, los cuadraditos vacíos, y le decimos, a ver, ¿dónde estaban las figuritas que faltaban, no? Entonces nos va a señalar las dos figuritas de abajo y nos va a decir lo que estaba allí, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda, por ejemplo? Recordar cuentos, ¿no? Sin necesidad de material. Recordar cuentos, recordar historietas, recordar lo que hicieron, lo que de repente se hizo en el cumpleaños anterior, ¿no? O en la Navidad anterior, ¿no? Lo más común que encontramos es el olvido. El olvido eh, a dónde dejan las cosas, el olvido de los encargos. Entonces, tener un cuadernito, por ejemplo, donde anotan los encargos, y de repente son los que responden las llamadas telefónicas muchas veces. O, por ejemplo, olvidó dónde dejo los lentes. Bueno, entonces vamos a ver, ¿por dónde estuviste? Hacer todo el recorrido previo para poder ir pasando por todos los sitios donde pudo haber dejado sus lentes. Las listas de compras, ¿no? O sea, si a algunos les gusta ir al mercado, bueno, ahora ya no salen, ¿no? Pero, por ejemplo, si vamos al mercado, entonces haz la lista de lo que vamos a comprar. Entonces, acostumbrarlos a que hagan listas de acuerdo a categorías, o sea, las verduras, las frutas, las cosas para el desayuno de repente, las cosas para el aseo, ¿no? Entonces, hacer sus listas y ellos van haciendo sus listas de compras de acuerdo a categorías. El reconocimiento con claves semánticas, ¿a qué le llamamos? Por ejemplo, a ver, ¿qué es eso que es muy rico? Es coloradito, rojito, y es redondito, y es muy rico, y comienza con M. Si no sale con M, dice man, y es una fruta. Ah, manzana, dice, ¿no? Entonces los vamos ayudando así con claves semánticas. Y las memorias para rostros o figuras, en la cual, como les decía hace un momento, los álbumes ayudan mucho. En el álbum va reconociendo las figuras, las personas, los rostros, y va reconociendo las situaciones también. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos que podemos bajar, ¿no? Del internet, ¿no? En memoria inmediata nos va a ir poniendo, le vamos enseñando, ¿no? En la primera lista todos los colores que ve, los tapamos y le decimos, ¿qué colores viste? La segunda lista igual, le enseñamos por unos minutos, un par de minutos, le cerramos y ahora, ¿qué colores viste? Y así sucesivamente. O acá, ¿no? Igual con objetos. Tenemos la primera línea de objetos, lo hacemos que mire, un minuto, 2 minutos, lo cerramos y le decimos, a ver, ¿qué dibujos viste? Igual acá, ¿no? Cada imagen de arriba tiene su pareja, ¿no? Entonces hacemos que aprenda las parejas, ¿no? La ovejita y el perrito, el globo aerostático con el helicóptero, el cepillo con la pasta, la cerramos y lo de abajo y le decimos, a ver, el cepillo, ¿qué cosa tenía abajo? O al revés, cerramos lo de arriba y dejamos abierto lo de abajo, ¿ok? Igual acá, aquí tienes 3 minutos, le decimos, para que te aprendas todo lo que ves acá. Entonces, le pedimos, le damos el tiempo, ¿no? Y luego le decimos, a ver, ¿cuántos vas a recordar? Es un promedio entre 7 o 10 objetos que podemos esperar que recuerden, ¿no? Cada vez esto puede ir aumentando, ¿no? Pero 7 a 10 es el promedio esperado en un adulto mayor. Cuando hablamos de percepción, hablamos de varias formas de percepción que tenemos que tener en cuenta acá, y esto es como jugar con ellos, ¿no? Vamos a ver la percepción visual, auditiva, táctil, ¿no? Gustativa, olfativa, ¿no? Que aprenda a reconocer olores, a reconocer sabores, ¿no? Cuando se hacen, por ejemplo, los llamados talleres de estimulación cognitiva, utilizamos una antifaz, cubrimos los ojitos y le acercamos una fruta para que huela, o le damos sabores, miel, por ejemplo, el sillao, ¿no? La pimienta, ¿no? También para que huela, o sea, diferentes olores y diferentes sabores,
¿no? Sin mirar. Para auditivos tenemos sonidos, tenemos fonemas, tenemos melodías que poder ir reconociendo, ¿no? Si eso lo podemos hacer de repente en casa, ¿no? Le ponemos una canción de sus canciones antiguas, ¿no? Para que él nos diga qué canción es. Algunos recuerdan la tararean incluso, ¿no? Para lo que es visual, tenemos tamaños, detalles, formas, siluetas, agrupamientos, y todo esto lo podemos encontrar también como material, ¿no? Por ejemplo, aquí en el dibujo vemos un estímulo y le decimos que busque un estímulo similar, ¿no? Entonces él lo va a tachar, el estímulo que es similar al que le estamos poniendo en la barra de la izquierda, ¿ok? Acá tenemos igual lo mismo, ¿no? Va a señalar en esta imagen, ¿no? ¿Cuál es el diferente? ¿No? Va a encontrar un estímulo que sea diferente y lo va a tachar. Igual, igual que el anterior, va a buscar siluetas. La silueta que se acomode a la del estímulo, ¿no? Acá va a rodear con un círculo todas las imágenes que no se repitan, ¿ok? Perdón, las imágenes que se repitan. Vemos que acá, por ejemplo, la única que se repite es la del espejito. Todas las demás son nuevas, ¿ok? La lectura, la escritura, lo visoconstructivo, todo esto tiene que ver con las praxias, ¿no? Son actividades que tienen que ver con lo que él es capaz de coordinar en actividad ojo-mano, ¿no? Eh, por ejemplo, el conteo simple, ¿no? Que uno les pide que hagan actividades de conteo, van a trabajar no solamente lo que es la atención sostenida, sino también su control atencional, ¿no? O sea, cuenta del 1 al 10, ¿no? Ahora cuenta en forma descendente, ¿no? Vas a comenzar en 20, pero tienes que llegar a 0 de 2 en 2. 20 y lo podemos ayudar. 18, 16, y así, de 2 en 2, pero hacia atrás, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo la parte conteo, el cálculo, y también estamos viendo atención sostenida. Para prácticas constructivas, tenemos todo lo que tiene que ver con dibujo, ¿no? Los mandalas ayudan, los rompecabezas ayudan mucho, el dibujar una figura geométrica, le podemos poner un triángulo, un cuadrado, un cubo, y que lo dibuje, ¿no? No necesitamos mayor cantidad de estímulos allí, ¿no? El proceso de lectura, ¿no? De ver cómo lee, ¿no? Hay algunos que leen muy bien, hay otros que se van ayudando con el dedito para leer, ¿no? Y luego preguntarles, siempre reforzarles con qué es lo que entendiste de lo que leíste, ¿no? La escritura, ¿no? Dejarles, por ejemplo, una muestra o coger algo del diario, de una revista, para que ellos copien. Hay tres formas de ver la escritura espontánea, decirles, por ejemplo, escribe un cuento, escribe una carta, escribe lo que hiciste ayer, ¿no? Es una escritura espontánea. Escritura de dictado, nosotros le dictamos algo, y la escritura copia es, le ponemos una muestra y él va a copiar, ¿no? El conteo, como decíamos, ponerles operaciones, sumas, restas, multiplicaciones, si pueden divisiones, ¿no? El uso del dinero, el vuelto, hacerle cuentas. A ver, vamos a sacar la cuenta de lo que hemos gastado hoy día, a ver, ¿no? Y gasté tanto, y pagué con tanto, ¿cuánto de vuelto debo recibir? ¿No? El uso del dinero. El que haga un presupuesto, a ver, vamos a hacer ají de gallina mañana, ¿qué necesito comprar? ¿Y cuánto cuesta? ¿No? Ahora, obviamente, que si ya no salen, no van a tener tan familiarizados los precios, ¿no? Pero es algo que podrían hacer, ¿no? Entonces acá tienen algunos ejemplos. Las tareas de copiado de figuras, las mandalas, los cálculos simples, los rompecabezas, ¿no? La psicomotricidad, lo que podemos ayudar un poco a lo que hace el terapista físico. Si no hay terapista físico ahora que venga a casa, pues trabajarlo un poco nosotros, ¿no? Hacerlos que hagan un poco de stretching, ¿no? Levantarlos de la camita, si es que están todo el tiempo en cama, hacerlos que caminen por la casa, que estiren la espaldita, ¿no? Que traten de tocarse los deditos con las manos, ¿no? Hasta donde puedan llegar.
Algunos antes hacían las famosas sesiones de tai chi en los parques, ya no hay. O las caminatas, ¿no? Si algunos todavía pueden salir a caminar, pues salir a caminar un ratito, ¿no? Cerca de la casa, algún parque, algo que no los exponga mucho con su mascarilla, ¿no? Algunos tienen la posibilidad de agarrar y ver pues en YouTube y hacer un poco de gimnasia. Ahora hay gimnasia para adulto mayor, hay ejercicios para adulto mayor, hay stretch para adulto mayor. Entren a YouTube y en YouTube encuentran todo eso. Las actividades de la vida diaria, no debemos, como ya les decía, confinarlos a no hacer nada, ¿no? Que ayuden. Ahorita pueden hacer tareas sencillas en casa los que pueden movilizarse, ¿no? Doblar la ropa, emparejar las medias, si no queremos que planchen porque la plancha se pueden quemar, pues ahora tampoco la ropa que utilizamos muchas veces en invierno no necesitan plancha, entonces pues doblar la ropa, emparejar las medias, en la cocina pueden ayudar, ¿no? De repente si voy a hacer algo con alverjitas, pelar las alverjitas, eh, retirar los platos cuando ya comieron, ¿no? Si no quiero ponerlo que lave los platos para que no se moje, pues por lo menos ese tipo de tareas, poner la mesa, poner los cubiertos, poner las servilletas, ¿no? Si pueden hacer las camas, que haga su cama. Antes uno podía hacerlos que rieguen el jardín, que rieguen el periódico, que saquen a pasear la mascotita, pues ahora no se puede hacer eso, entonces tenemos que restringir el tipo de actividades, pero sí hacerlos. De repente pueden pasar la franela por los muebles, de repente pasar un poquito la escobita o la aspiradora, ¿no? Algo que no los demande tampoco a hacer un ejercicio físico demandante. Es bueno, ¿no? Que tenemos algunas de las cosas que se pueden hacer y hay cosas que también en las cuales tenemos que tener mucho cuidado con llaves, dinero, tarjetas, ese tipo de cosas, ¿no? Si es que se tienden a olvidar mucho, hay que tener un sitio donde ellos guarden eso y donde sepan que siempre van a encontrar allí su DNI, su billetera, sus llaves, sus lentes o su celular, ¿no? Tener un sitio, su cajoncito especial donde él guarde esas cosas, ¿no? La ludoterapia, ¿no? Los juegos, ¿no? Es muy importante, el monopolio, el dominó, las cartas, las damas, el ludo, todo aquello que a ellos les gustaba hacer, pues hay que tenerlo a la mano, ¿no? Los disfraces, las muñecas, por ejemplo, a los nietos les gusta mucho jugar con eso, jugar con marionetas, ¿no? Pues entonces pueden hacerlo, ahora que hay los niños y los abuelos están juntos y hay la posibilidad de hacerlo, hay niños que hacen hasta sesiones de títeres con los abuelos, ¿no? Es un ejercicio excelente que se puede estar haciendo en esta época, ¿no? Hacer las charadas, ¿no? O sea, o hacen su show, hacen sus charadas con películas, por ejemplo, y hay que adivinar toda la familia y participan no solamente ellos, sino todos adivinan el título de la película que quieren, que han puesto de tarea, ¿no? O encontrar el objeto escondido también, ¿no? Hacer lo que jugaban los abuelitos, ¿no? Donde escondí el peluche y todos tienen que adivinar, a ver, caliente, frío, ¿dónde está el juguete, ¿no? Y esto, para terminar, son algunas de las normas que tenemos que tener en cuenta y que nos facilitan mucho la comprensión en esta etapa. Usar frases cortas, simples, ¿no? No darles órdenes muy largas, los aturdimos más, ¿no? Repetir la información cuantas veces sea necesario. A veces nos cansamos, decimos, ya le dije eso, pero ya se lo expliqué. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Hay que explicarles, si es necesario, más de una, dos o tres veces la misma actividad. Elegir un tema específico, ¿no? de conversación, no estarles cambiando, el chip se corta. O sea, hay que centrarlos en un tema. Terminamos eso, podemos cambiar a otro tema. No tener muchas cosas a la mano, muchos temas a la mano, ¿no? No utilizar pronombres, es mejor nombres, ¿ok? Utilizar siempre preguntas cerradas, son más fáciles de comprender para ellos, ¿no? El estímulo verbal va siempre con figuras, nos va a facilitar mucho la comunicación. Siempre es, por ejemplo, en las tareas que hemos utilizado,
donde hay un estímulo verbal, un estímulo verbal, utilizamos, por ejemplo, si vamos a tachar una lamparita, acá tenemos una figurita, pero tenemos una lamparita verde, le decimos, ¿no? Va a facilitar mucho la comunicación si él tiene que hacer esa tarea. El lenguaje no verbal es importante utilizar con ellos, los gestos, los ademanes, las muecas, ¿no? Mantener un contacto visual siempre próximo, ¿no? Cálido, sincero, afectuoso, el buen humor, no regañarlos, ellos no tienen que ver un gesto adusto, un gesto de cólera, cuando no se entienden, cuando algo nos pasó, o cuando no conseguimos que nos atiendan bien, pues no regañarlos. Reducir el excesivo estímulo visual auditivo, no es bueno tener tanta cosa encima de ellos tampoco, ¿no? Mantenerlos orientados siempre en la mañana es, ¿qué día estamos hoy? ¿No? ¿Qué mes, qué día, qué año, qué hora es más o menos? Siempre la orientación es importante cada día. Colocar letreros en algunos casos, ¿no? Letreros en las puertas, letreros en los cajones, para saber qué cosa tienen en cada cajón. Dónde está la salida. Esos son los casos en los cuales ya hay un mayor nivel de deterioro, ¿no? Los relojes grandes, los teléfonos también igual, los calendarios también con números grandes. Eh, en algunos tenemos siempre en la pizarra, en el refrigerador, siempre lo que se va a hacer en el día. Las palabras que utilizamos con ellos siempre deben dar confianza, no infundirles miedo, temor. Como les decía, repetir siempre es importante para que ellos puedan captar bien una indicación, no ser ambiguos con las cosas que se les dice. Y el tono de voz, ¿no? El tono de voz que utilizamos debe ser siempre amable, con mucho afecto, muy claro, ¿no? Usar siempre el tacto, tocarlos, usar música también es importante para ellos, los mantiene muy tranquilos, la música que a ellos les gusta, ¿no? Hay muchos que les gusta, pues, algunos música criolla, la música clásica, la música que a ellos les gusta siempre ponerles, ¿no? Y identificar, hay algunos que son muy visuales, o que son muy auditivos, eso venía con eso de la música, ¿no? Y eso es todo por ahora. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes, ahí va también mi correo, si acaso hay alguna información o algo que quieran luego compartir conmigo. Escucho sus preguntas. Me dicen aquí, una persona de 84 años en cama con diagnóstico de Alzheimer, dificultades severas en psicomotricidad fina, no puede escribir, tiene problemas oculares, ¿qué actividades de memoria se podrían trabajar? Si observa fotografías de familiares se pone sensible, llora porque extraña a sus padres. Bueno, en primer lugar estamos frente a una persona con diagnóstico de Alzheimer. La psicomotricidad fina se va a ver afectada, las noxias también, actividades de memoria que pueden trabajar y de orientación, ¿no? Diríamos, por ejemplo, siempre mantenerlo orientado con el día, la hora. Obviamente no va a retener esto mucho, pero siempre hay que reforzarlo, ¿no? La orientación, las actividades de memoria que pueden trabajar, por ejemplo, son cosas como noticias, ¿no? Noticias no alarmantes, ¿no? De repente noticias que pueda ella digerir o noticias de la misma familia, algún familiar que esté cercano o que esté lejos, que de repente les comparta algo y que ella pueda ir recordando de repente actividades relacionadas o situaciones relacionadas con ese familiar. Si puede ver, podría trabajar de repente no fotografías, pero de repente colores, ¿no? Le enseñan colores, le enseña un color, luego le enseña 3 colores diferentes y le dices, a ver, ¿qué color te enseñé primero? ¿No? O le enseñan objetos, le enseñas 3 objetos o 4 objetos, pero le sacas uno y le dices, supongamos tienes ahí pues un lápiz, un lapicero, un borrador, ¿no? Le enseñas el lápiz y le dices, ahora te voy a enseñar 3 objetos diferentes, ¿no? Escondes el lápiz por unos instantes y luego
le muestras todos los otros objetos y le dices, a ver, ¿qué objeto te enseñé hace un ratito? Hasta te enseñé el lápiz. Muy bien, ¿no? Entonces son actividades que se pueden ir ideando para el trabajo con él. Obviamente que una persona con Alzheimer, dependiendo del grado también que tenga de deterioro, las actividades se hacen cada vez más simples. Eh, ¿Cómo evaluar psicológicamente al adulto mayor? Eh, el adulto mayor primero es bueno que tenga un control por un geriatra. Si el geriatra recomienda que ya este adulto mayor necesita de una atención por un psicólogo, un neuropsicólogo o por un neurólogo, el geriatra lo va a definir. Es importante que lo vea un neuropsicólogo en el caso que el adulto mayor esté presentando algún tipo de deterioro, ¿no? Pase una evaluación neuropsicológica donde se va a evaluar todas las áreas de la esfera cognitiva y en el caso que ya requiera de la intervención del neurólogo va a pasar al neurólogo. Bueno, dice, ¿cómo podemos actuar con un adulto mayor que no sabe leer ni escribir? Como les mencionaba en la ponencia, hay tareas más simples en las cuales ya no entra el grado de instrucción. Son tareas que tienen que ver más, por ejemplo, con formas, ¿no? Más que con letras o con números, ¿no? O con objetos, no necesariamente ya con láminas. Podemos trabajar con objetos de casa, ¿no? A ver si hay algo más. Por llamadas telefónicas dice cómo estimular cognitivamente. Por llamadas telefónicas para estimular, a ver, pueden hacerlo en cuanto a orientación, ¿no? La orientación diaria, el reconocimiento, ¿no? Que le enseño para percepción, le enseño un objeto y me dice qué objeto es. Para memoria, le enseño el mismo objeto, y luego le enseño tres objetos diferentes y le pregunto qué objeto te enseñé primero, ¿no? Es una forma más simple de poder trabajar cognitivamente por llamada telefónica. Eh, o le enseño una figura, ¿no? Y le digo, ahora dibújala, ¿no? Entonces la persona que está con él le da un papel y luego tiene que dibujar la figura que le enseñé. O mandalas, ¿no? Se le enseña un mandala para que de repente en casa le puedan dar y él pueda pintar, ¿no? Mm, ah, bueno, un paciente con Alzheimer y que tiene dificultad para el control de esfínteres, yo creo que esto ya tendría que verlo el neurólogo. Si orina muchas veces por la noche, primero tiene que tener un buen, controlar la cantidad de la ingesta de líquidos nocturnos. Hay fármacos que los ayudan por la noche y si se despierta varias veces y puede ir al baño y lo puedes ayudar, bien. Y si no, ya tienes que ponerle pañal. El adulto mayor con Alzheimer ya requiere, sí, pañal nocturno, por lo menos nocturno, ¿no? Las personas que ya no ven el estímulo, más tiene que ser pues visual, perdón, auditivo, táctil, gustativo, para lo que es percepción. Bueno, tiene que ver, al no saber leer y escribir y el grado de instrucción está asociado para el trabajo más simple acá, ¿no? O sea, el trabajo con, como les decía, es un con objetos, ¿no? No con imágenes. Sí, pues para el trabajo en casa es bueno tener material, ¿no? Si es que se puede utilizar material, ¿no? El Google le ayuda mucho para trabajar material de rehabilitación cognitiva, ¿no? Toda la información casi la que les he bajado, muchas de ellas provienen del Google. Hay como les suscripciones, ¿no? Si es la posibilidad que puedan tener acceso a suscripciones
Hay suscripciones que nos ofrecen material complejo, desde el más simple hasta el más complejo. Dice, ¿cómo podemos hacer para entender a un adulto mayor que siempre ha sido activo y ahora por la cuarentena no puede salir y se encuentra desesperado, deprimido, no puede dormir? ¿Qué se puede hacer? Ah, Primero, bueno, hay que comprenderlo mucho. O sea, para cualquiera que ha sido tan activo, entrar a esta etapa de confinamiento ha sido muy difícil, ¿no? Eh, Pónganlo a que los ayude, si es una persona que todavía puede hacer actividades, que los ayude en casa, ¿no? Eh, y si hay mucho insomnio, yo les diría que simplemente la alteración del sueño altera todo lo que es la esfera cognitiva. Si no puede dormir, habría que evaluar qué tan grave es el insomnio y ya en este caso consultar de repente un neurólogo o un psiquiatra, porque volver a ciclar el sueño es algo bastante complejo y mucho más en un adulto mayor. Tenemos que trabajar con alguien que esté alerta, ¿no? Lo primero que puede hacer alguien muy activo, eh, si ya no puede salir para nada, pues hacer actividades en casa, ¿no? Que los ayude de repente en actividades simples que pueda hacer, si es que hay cosas que de repente cognitivamente pueda realizar, ¿no? Que vuelva a leer, que no se enchufe tanto a la televisión, ¿no? Que pueda, hay señores que de repente no cocinaban, y he escuchado varios casos de ellos que de repente ahora están cocinando, ¿no? Se les ha dado por cocinar y eso los mantiene bastante relajados, ¿no? Eh, una paciente con Alzheimer, ¿cómo puede estimular la movilidad? La psicomotricidad que les decía, ¿no? Si no hay la posibilidad de tener un terapeuta físico, hacer actividades físicas con él, levantarlo de la cama, caminar con él, hacer que se estire, que se toque, levante los bracitos hasta lo más que pueda, que baje, tratar de tocarse la punta del pie, que gire la cabecita para ambos lados, para arriba, para abajo, que gire la cintura, ¿no? Hay muchos ejercicios que los pueden ayudar, que pueden encontrar en el YouTube, y son ejercicios básicos para adulto mayor, para ejercer la movilidad en el adulto mayor. Eh, ¿Cómo puedo utilizar aplicaciones para celulares o tablets que ayuden a estimular actividades cognitivas? Entran por el Play Store y buscan ejercicios para atención en adulto mayor o buscan ejercicios para memoria en adulto mayor. Si es que eso les gusta mucho, el celular o las tablets, esto les va a encantar. Y basta con que estén, pues, media hora, una hora, si pueden, ¿no? En la aplicación y todos estos ejercicios van graduados. De los más simples van pasando niveles a los más complejos. Eh, a ver, más. No conviene si su novela favorita que luego se comente al respecto en qué día, porque eso sí lo recuerdan muy bien. Bueno, sí, si les gusta su novela, no se las quiten. A las señoras les encanta ver sus novelas. Entonces, y si sigue la secuencia, mejor ejercicio todavía, porque si ustedes la ven, pueden saber si está siguiendo la secuencia, qué tanto retiene también de cada capítulo. Cada capítulo es una hora más o menos, ¿no? Entonces, qué tanto retiene de su novela. Sí, está bien. Dice, ¿cómo podría mejorar el desarrollo psicosocial del adulto mayor? Eh, Estamos hablando de una etapa muy difícil, esta, una etapa en la cual nos obliga a estar en confinamiento. Entonces, el desarrollo social prácticamente se va a ver reducido a lo que se puede hacer en casa. Es una etapa en la cual tenemos que tratar de ser muy creativos,
Sabemos que las visitas no deben ser permitidas en este caso, sobre todo si tenemos personas vulnerables como son los adultos mayores. Entonces, tenemos que tratar de reforzar mucho el vínculo que tenemos entre los que estamos en casa. El aspecto psicosocial se va a ver reducido a esas personas. Si viene familia a verlos, por ejemplo, hijos especialmente, sabemos que todos tienen que tener múltiples cuidados, ¿no? No acercarse mucho, ¿no? Visitarlos sí, no acercarse mucho, usar mascarilla, ¿no? Es la única manera de poderlos, de no aislarnos tanto, de que sientan que se preocupan tampoco es, pues en 4 meses no voy a ir a ver ni una vez, ¿no? Ahora que ya hay salidas, se puede hacer, ¿no? Por lo menos una vez a la semana y visitarlos, ¿no? Pues simplemente lo único que tener cuidado es el no acercarse mucho y el usar la mascarilla de protección. No sé si habrá alguna otra pregunta que tenga acá. No hay ninguna otra pregunta. No sé si con eso estamos, por ahora. Oh, acá hay otra, dice, buenas tardes. A ver. ¿Qué tipo de ejercicios o dinámicas podemos hacer? Eh, Juegos, ¿no? Utilizar juegos, no solamente los juegos, eh, juegos, los naipes o los dominós, también podemos utilizar, les decía hace un momento, ¿no? O sea, nos ponemos todos con una hojita de papel y de repente todos podemos jugar eso, ¿no? A ver, todos nos vamos a jugar con nombres de personas, países, animales, cosas que comiencen con la letra F. Y no necesariamente con lápiz y papel, ¿no? También lo podemos hacer hablando, ¿no? A ver, tenemos una pelotita, a ver, le damos la pelota a Pepito, Pepito, con nombres con la letra S, ¿no? Samuel. Le damos la pelota a la mamá, ¿no? Con la letra, nombre, todos van diciendo nombres de personas con S, ¿no? Nombres de países con S, nombres de cosas, de frutas, ¿no? Es una dinámica que pueden hacer todos. O también funciona mucho el karaoke. Lo hemos utilizado bastante nosotros y sí funciona, ¿no? Pueden utilizar karaoke, pueden utilizar ahora que ya no se puede, que se puede interactuar un poco más, ¿no? Pueden utilizar las charadas también, ¿no? Ponen, todos se ponen de acuerdo, hacen 2 equipos, si son bastantes personas, si son por lo menos más de 6 personas, 3, y ponen un equipo para que haga una charada de una película, ¿no? Entonces se pone el nombre, se eligen el nombre de una película y sale uno del grupito y le hace al otro grupo, o de repente pueden interactuar todos en este caso, y hace la mímica o a través de gestos o de movimientos, expresa el nombre de una película, ¿no? Por ejemplo, puede ser Titanic, ¿no? Entonces, entra como, hace como si en un barco, meciéndose, o de repente que el barco se está hundiendo y se está ahogando, ¿no? Entonces, todas las personas tienen que adivinar de qué se trata, cuál es el título de la película, ¿no? Son ejercicios dinámicos que pueden trabajarla o en los que pueden participar todos, ¿no? ¿Alguna? A ver, vamos a ver si hay alguna otra. Bueno, no chequeamos ninguna otra pregunta. Creo que por ahora, cualquier cosa, como les decía, estamos a sus órdenes. Si hay alguna, tienen mi correo y cualquier duda estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.
Gobierno del Perú. El Perú primero.